Un millonario llega a una consulta médica de rutina, convencido de que nada podría perturbar su día, hasta descubrir que la doctora encargada de atenderlo es su exesposa, la mujer que nunca logró olvidar. Lo que hace después de ese reencuentro inesperado no solo desafía su orgullo y sus certezas, sino que cambia el rumbo de su vida para siempre. El sol matutino se filtraba a través de los amplios ventanales del Hospital Ángeles Pedregal, creando un caleidoscopio dorado sobre las baldosas de mármol blanco que Diego Herrera pisaba con pasos inquietos. Sus zapatos italianos de cuero resonaban en el silencio del pasillo, un sonido que normalmente le otorgaba confianza, pero que ahora solo amplificaba su nerviosismo. A los 58 años, este hombre acostumbrado a dirigir imperios hoteleros se encontraba en territorio desconocido, la incertidumbre médica. Las paredes color hueso del hospital estaban adornadas con obras de arte contemporáneo mexicano, pero Diego apenas las notaba. Su mente divagaba entre los síntomas que había experimentado las últimas semanas. Las palpitaciones irregulares que lo despertaban en las madrugadas, la fatiga inexplicable que lo asaltaba durante las juntas más importantes y esa sensación persistente de que algo fundamental había cambiado en su cuerpo, algo que su voluntad férrea no podía controlar. Vestido con un traje de lana gris, oscura, impecablemente cortado, Diego mantenía la postura erguida que había perfeccionado durante décadas de negociaciones de alto nivel. Su cabello plateado, peinado hacia atrás sin un solo mechón fuera de lugar, y sus ojos color café oscuro reflejaban la intensidad que lo había convertido en una leyenda de la hotelería mexicana. Sin embargo, por primera vez en años, esa intensidad vacilaba ante algo que no podía comprar, intimidar o negociar: su propia mortalidad. La recepción del hospital bullía con la actividad matutina característica de uno de los centros médicos más prestigiosos de la Ciudad de México. Familias adineradas esperaban en sillones de cuero, mientras personal médico vestido de blanco se movía con la precisión de una coreografía bien ensayada. El aroma a antiséptico se mezclaba sutilmente con el café que servían en la cafetería del primer piso, creando una atmósfera que a Diego le resultaba extrañamente reconfortante y aterradora a la vez. Había llegado temprano a su cita, una costumbre desarrollada a lo largo de años de reuniones, donde llegar primero significaba ventaja psicológica. Pero aquí, en este ambiente clínico donde su fortuna parecía irrelevante, esa estrategia se sentía vacía. Se acercó a la ventana que daba hacia Periférico Sur, observando el flujo incesante de automóviles que parecían diminutos desde esa altura. La ciudad que había ayudado a transformar con sus hoteles de lujo se extendía hasta el horizonte, pero por primera vez en décadas, Diego se sintió desconectado de ese mundo que había construido. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una enfermera que se acercó con una sonrisa profesional. «Señor Herrera, la doctora Vázquez lo recibirá en unos minutos. ¿Gusta tomar asiento?» La mujer señalaba hacia una sala de espera exclusiva, reservada para pacientes VIP. Diego asintió, pero permaneció de pie junto a la ventana. Su instinto le decía que necesitaba mantener el control, pero una parte más profunda de él reconocía que estaba a punto de entregarse completamente a manos de una profesional cuya reputación había investigado meticulosamente. La doctora Camila Vázquez era, según todos los testimonios que había recabado, la mejor cardióloga de México. Sus colegas hablaban de ella con una reverencia que Diego raramente había escuchado dirigida hacia una mujer en su círculo social. Era pionera en técnicas mínimamente invasivas, había estudiado en las mejores universidades de Estados Unidos y Europa,
y tenía una lista de espera de 6 meses para consultas nuevas. Diego había usado sus contactos para conseguir esta cita en apenas 2 semanas, un favor que le había costado una donación considerable al hospital. Mientras esperaba, Diego reflexionaba sobre los eventos que lo habían llevado hasta ahí. La primera señal de alarma había llegado durante una presentación para inversionistas japoneses en su hotel insignia de Polanco. En medio de su discurso sobre expansión a mercados asiáticos, había sentido que su corazón se detenía por un instante, seguido de una aceleración tan violenta que tuvo que disculparse y retirarse. Su asistente personal había atribuido el episodio al estrés, pero Diego conocía su cuerpo lo suficiente como para saber que esto era diferente. Los días siguientes trajeron más síntomas: mareos al levantarse de su escritorio, una presión en el pecho que aparecía sin patrones predecibles y una fatiga que ninguna cantidad de café podía combatir. Por primera vez en su vida adulta, Diego Herrera se enfrentaba a algo que no podía resolver con determinación pura o recursos financieros. Su cuerpo, esa máquina que había funcionado con precisión durante casi 6 décadas, parecía estar enviándole un mensaje que no sabía cómo descifrar. El sonido de una puerta abriéndose lo sacó de sus cavilaciones. Una voz femenina, profesional, pero cálida, pronunció su nombre desde el umbral del consultorio. «Señor Herrera». Diego se volvió hacia la voz, preparado para conocer a la doctora Vázquez, ajustando mentalmente su postura y expresión para proyectar la confianza que no sentía. Lo que vio a continuación hizo que el mundo se detuviera por completo. El tiempo pareció condensarse en ese instante, creando un silencio tan profundo que podía escuchar el latido irregular de su propio corazón. Ahí, enmarcada por el dintel de la puerta del consultorio, vestida con una bata médica blanca impecable, estaba Camila Vázquez. No una doctora desconocida, sino Camila Vázquez de Herrera, la mujer que había sido su esposa durante 15 años y a quien no había visto en una década completa. El reconocimiento fue mutuo e instantáneo. Camila sintió como si una descarga eléctrica recorriera su columna vertebral al ver a Diego parado junto a la ventana, con esa postura característica que había conocido tan íntimamente durante 15 años de matrimonio. Su primera reacción fue un impulso de cerrar la puerta y refugiarse en su oficina privada, pero años de entrenamiento médico la mantuvieron en su lugar. Su rostro se transformó en una máscara de profesionalismo, aunque sus ojos color avellana no pudieron ocultar completamente la sorpresa y algo que podría haber sido dolor. «Diego», murmuró, y luego se aclaró la garganta. «Señor Herrera, por favor, pase al consultorio». Su voz mantuvo el tono médico apropiado, pero había una ligera tensión que cualquiera que la conociera bien habría detectado. Se hizo a un lado para permitirle entrar, manteniendo la distancia profesional adecuada, aunque cada fibra de su ser era consciente de la presencia de él en el espacio. El consultorio de Camila reflejaba su personalidad con precisión quirúrgica. Las paredes estaban pintadas en un tono crema suave, adornadas con diplomas enmarcados de instituciones prestigiosas: Harvard, Johns Hopkins, el Instituto Nacional de Cardiología de México. Su escritorio de caoba oscura estaba organizado con la meticulosidad que Diego recordaba de su vida doméstica compartida, cada objeto en su lugar exacto. Lo que más lo impactó fue una fotografía pequeña en el rincón del escritorio. Su hija Sofía a los 15 años, sonriendo en el jardín de la casa que una vez compartieron en Polanco. «Tome asiento, por favor», dijo Camila, señalando la silla frente a su escritorio mientras ella se dirigía hacia su propio asiento. Sus movimientos eran precisos, calculados, como si hubiera ensayado esta interacción, aunque nunca hubiera esperado que ocurriera.
Vestía una blusa azul marino bajo su bata médica y su cabello castaño, ahora con algunos mechones plateados que Diego no recordaba, estaba recogido en un moño profesional que enmarcaba su rostro de manera elegante. Diego se sentó lentamente, sus ojos nunca abandonando el rostro de Camila. Ella se veía diferente, más madura, con líneas de expresión que hablaban de años de responsabilidad y decisiones difíciles. Pero fundamentalmente seguía siendo la mujer de la que se había enamorado 30 años atrás en una galería de arte de la zona rosa. Sus ojos conservaban esa inteligencia penetrante que siempre lo había atraído y desafiado a la vez. «Antes de comenzar», dijo Camila, abriendo una carpeta nueva en su escritorio, «necesito preguntarle si se siente cómodo procediendo con esta consulta. Entiendo que nuestra historia previa podría crear un conflicto de intereses». Sus manos, Diego notó, temblaban ligeramente mientras escribía la fecha en el expediente médico. Esas mismas manos que una vez habían acariciado su rostro, que habían preparado café mexicano en las mañanas, perezosas de los domingos, ahora mantenían una distancia profesional que se sentía como un océano entre ellos. «Doctora Vázquez», Diego respondió, poniendo énfasis deliberado en su título profesional. «Estoy aquí porque usted es reconocida como la mejor cardióloga de México. Mi salud es más importante que cualquier incomodidad personal». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, podía sentir la falsedad en ellas. La verdad era que había investigado meticulosamente a todos los cardiólogos de prestigio en la ciudad, y cuando descubrió que Camila Vázquez era la doctora Camila Vázquez de Herrera de sus recuerdos, una parte de él había sentido algo que no experimentaba desde hace años. Curiosidad genuina mezclada con anhelo. Camila asintió profesionalmente y abrió su laptop. «Muy bien, hablemos de sus síntomas actuales. Según la información que proporcionó en el preregistro, ha experimentado palpitaciones irregulares, fatiga y episodios de mareo. ¿Cuándo comenzaron estos síntomas?». Su transición al modo médico era impecable, pero Diego detectaba la tensión en la forma en que sus dedos se aferraban al bolígrafo. Durante los siguientes 30 minutos, Diego describió meticulosamente cada síntoma, cada episodio, cada momento de preocupación. Camila tomaba notas con la concentración de un cirujano, haciendo preguntas técnicas que demostraban no solo su expertise médica, sino también un conocimiento íntimo de cómo el estrés y el control obsesivo podían manifestarse físicamente. Era como si ella hubiera estado estudiando su caso durante años, aunque Diego sabía que eso era imposible. «Necesitará una serie de estudios», dijo finalmente Camila cerrando su laptop. «Un ecocardiograma, un Holter de 24 horas, estudios de laboratorio completos y posiblemente una prueba de esfuerzo. También recomiendo una evaluación psicológica para manejar los factores de estrés». La última sugerencia colgó en el aire entre ellos como una acusación no pronunciada. Ambos sabían cuánto había resistido Diego cualquier forma de terapia durante su matrimonio. «¿Qué tan serio considera que podría ser?», preguntó Diego, y por primera vez en la consulta, su voz traicionó la vulnerabilidad que había estado ocultando. Era la misma voz que Camila había escuchado en las noches cuando él se despertaba de pesadillas sobre perder su empresa, sobre no ser suficiente, sobre todos los miedos que nunca admitía durante el día. Camila lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que habían comenzado la consulta. En ese momento, las barreras profesionales vacilaron ligeramente. «Es demasiado pronto para determinar la gravedad sin los estudios correspondientes». Pero Diego se detuvo, habiendo usado su nombre sin pensar.
Señor Herrera, es importante que entienda que ignorar estos síntomas no es una opción. Su cuerpo está tratando de comunicarle algo importante. El uso inadvertido de su nombre de pila creó una intimidad momentánea que ninguno de los dos había anticipado. Diego sintió un eco de la conexión que una vez habían compartido, esa capacidad única de Camila para ver a través de sus defensas y llegar al hombre vulnerable que escondía bajo la armadura empresarial. Era una sensación aterradora y reconfortante al mismo tiempo. «Programaré todos los estudios para esta semana», continuó Camila recuperando su tono profesional. «Mi asistente coordinará las citas. Será importante que regrese el viernes para revisar los resultados y determinar el siguiente paso en su tratamiento». Mientras hablaba, escribía en una receta las órdenes médicas, su caligrafía tan precisa como Diego la recordaba de las listas de compras que solía hacer para sus cenas familiares. Cuando Diego se levantó para marcharse, ambos permanecieron en silencio por un momento. Había tantas palabras no pronunciadas flotando entre ellos, décadas de historia compartida, que ninguna etiqueta profesional podría borrar completamente. Camila extendió su mano para un apretón profesional, pero cuando sus dedos se tocaron, ambos sintieron la electricidad familiar que una vez había definido su conexión física. «Cuídese, Diego», dijo suavemente mientras él se dirigía hacia la puerta, olvidando nuevamente el protocolo formal. Era la misma frase que solía susurrarle cada mañana cuando él salía hacia la oficina, cargada ahora con años de separación y heridas sin sanar. Diego salió del hospital en un estado de turbulencia emocional que no había experimentado en años. El aire fresco de la tarde en la Ciudad de México se sentía diferente, como si cada respiración llevara consigo fragmentos de un pasado que había enterrado cuidadosamente. Sus pasos hacia el estacionamiento carecían de la determinación habitual y por primera vez en décadas permitió que su mente divagara sin agenda específica mientras caminaba hacia su Mercedes-Benz plateado. El trayecto de regreso a su oficina en Polanco transcurrió en una nebulosa de recuerdos involuntarios. Cada semáforo, cada calle familiar le traía imágenes de Camila. La forma en que solía recoger su cabello cuando se concentraba en algo importante, su risa cristalina durante las cenas en los mejores restaurantes de la ciudad, la expresión de frustración contenida que se había vuelto tan frecuente durante los últimos años de su matrimonio. El aroma a café que persistía en su automóvil desde la mañana le recordaba las madrugadas compartidas cuando su relación aún tenía la promesa del futuro. Llegó a Torre Herrera, el edificio de 30 pisos que albergaba el centro de operaciones de su imperio hotelero, pero por primera vez en años no sintió el orgullo habitual al ver su apellido grabado en letras doradas sobre la entrada principal. El edificio, que había diseñado personalmente para reflejar su éxito y ambición, ahora se sentía como un monumento a algo que ya no estaba seguro de valorar de la misma manera. Su asistente ejecutiva, María Elena, lo recibió con la eficiencia acostumbrada, pero Diego notó la preocupación discreta en sus ojos cuando le entregó el itinerario del día. Su reunión con los inversionistas de Guadalajara se movió para las 5 y el señor Miguel Contreras ha llamado 3 veces pidiendo hablar con usted urgentemente, le informó mientras caminaban hacia el elevador privado que lo llevaría a su oficina en el piso 30. La oficina de Diego era un estudio en poder contenido. Ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Muebles de diseño italiano y paredes adornadas con fotografías de la inauguración de cada uno de sus hoteles.
pero lo que más le llamó la atención esa tarde fue un espacio vacío en la repisa donde solía estar una fotografía familiar, una imagen de él, Camila y Sofía durante unas vacaciones en Cancún que había removido después del divorcio y que ahora extrañaba con una intensidad que lo sorprendió. Miguel Contreras llegó a su oficina 15 minutos después, con esa energía ambiciosa que Diego había admirado cuando lo promovió a socio minoritario hace 3 años. Era un hombre de 42 años, impecablemente vestido, con una sonrisa que había perfeccionado para transmitir confianza, pero que a menudo ocultaba cálculos más profundos. Sus ojos oscuros brillaron con una intensidad particular cuando se sentó frente al escritorio de Diego. «Diego, hermano, te ves diferente. ¿Todo bien?», preguntó Miguel usando el tono informal que caracterizaba su relación, aunque había algo en su observación que se sentía más como evaluación que como preocupación genuina. Se recostó en la silla de cuero, adoptando una postura de familiaridad calculada que a Diego le había parecido natural antes, pero que ahora detectaba como ligeramente invasiva. «Estoy bien», respondió Diego, automáticamente, aunque ambos sabían que era una respuesta ensayada. «Cuéntame sobre la reunión con los distribuidores de Monterrey». Quería mantener la conversación en territorio empresarial, pero notó que Miguel parecía menos interesado en los detalles de negocios y más en observar cada gesto, cada cambio en su expresión. Durante la siguiente hora discutieron expansiones, números financieros y estrategias de mercadeo, pero Diego se encontraba dividiendo su atención entre las palabras de Miguel y los pensamientos sobre su encuentro con Camila. La realidad de que ella había reconstruido su vida completamente, que había alcanzado el reconocimiento profesional por méritos propios, Lecky producía una mezcla compleja de orgullo y remordimiento que no sabía cómo procesar. «He estado pensando», dijo Miguel cuando la reunión llegaba a su fin, «que tal vez deberías considerar delegar más responsabilidades. Has estado trabajando intensamente y todos necesitamos equilibrio». Sus palabras sonaban preocupadas, pero había algo en la forma en que las pronunció que hizo que Diego lo mirara más atentamente. Era la misma expresión que había visto en competidores que evaluaban debilidades durante negociaciones complejas. Esa noche, Diego regresó a su mansión en Polanco, una casa de 2 pisos, con jardines meticulosamente diseñados que había comprado después del divorcio para demostrar que podía crear un hogar aún más impresionante que el que había compartido con Camila. Pero mientras recorría las habitaciones elegantemente decoradas por un diseñador de interiores reconocido internacionalmente, se dio cuenta de que el lugar carecía completamente de calidez humana. Se sirvió un whisky escocés de una botella que costaba más que el salario mensual de muchos mexicanos, y se sentó en su estudio, rodeado de libros de negocios que había coleccionado más por imagen que por pasión genuina. En una mesa lateral encontró un álbum de fotografías que su ama de llaves había guardado discretamente durante años. Con manos que temblaban ligeramente, lo abrió y se encontró cara a cara con imágenes de su vida anterior. Camila riendo durante su luna de miel en París. Los primeros años cuando ella lo acompañaba a eventos empresariales con una sonrisa genuina, momentos familiares que había olvidado deliberadamente. Una fotografía en particular lo detuvo. Camila en el jardín de su casa anterior, embarazada de 8 meses, con las manos protectoramente sobre su vientre mientras miraba hacia la cámara con una expresión de felicidad serena. Esa imagen había sido tomada solo meses antes de que perdieran al bebé que esperaban, un evento que había marcado el comienzo del fin de su matrimonio y que ninguno de los dos había sabido cómo superar juntos. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones melancólicas.
Era Sofía, su hija de un matrimonio anterior, quien había mantenido contacto mínimo con él desde que se graduó de la universidad. Su voz sonaba tensa cuando le preguntó si podían almorzar durante la semana. «Necesito hablar contigo sobre algo importante, papá», dijo, usando un tono formal que subrayaba la distancia emocional entre ellos. Después de colgar, Diego se quedó sentado en el silencio de su estudio, rodeado por los símbolos de su éxito, pero sintiendo un vacío que el dinero nunca había podido llenar. Los síntomas cardíacos que lo habían llevado al hospital esa mañana palidecían en comparación con la realización de que había construido una vida impresionante por fuera, pero fundamentalmente hueca por dentro. La imagen de Camila en su bata médica, profesional y segura de sí misma, contrastaba dramáticamente con sus últimos recuerdos de ella como su esposa, frustrada, triste, constantemente pidiendo más atención emocional de la que él había estado dispuesto o capaz de ofrecer. Ver la mujer en que se había convertido le producía una admiración genuina, mezclada con el dolor agudo de reconocer todo lo que había perdido por su incapacidad de vulnerabilidad. El miércoles por la mañana, Diego se presentó al laboratorio del hospital para los primeros estudios que Camila había ordenado. El técnico que le colocó el monitor Holter era un joven eficiente que explicó meticulosamente cómo el dispositivo registraría cada latido de su corazón durante las próximas 24 horas. Mientras los cables se adherían a su pecho, Diego no pudo evitar pensar en la ironía de que su corazón, que había guardado tantos secretos emocionales, ahora sería monitoreado constantemente. La extraña sensación de llevar el monitor lo acompañó durante todo el día. En la junta directiva matutina, mientras presentaba los números del último trimestre, era consciente del pequeño dispositivo registrando silenciosamente cada aceleración de su pulso cuando Miguel hacía preguntas que parecían diseñadas para desafiarlo públicamente. Los otros miembros del consejo, hombres que habían trabajado con él durante años, parecían notar algo diferente en su energía habitual. Durante el almuerzo con Sofía en un restaurante discreto de Polanco, Diego observó a su hija con nuevos ojos. A los 30 años, había heredado la determinación de él y la inteligencia emocional de su madre biológica, pero había desarrollado una independencia que a veces se sentía como rechazo hacia todo lo que él representaba. Vestía con elegancia sobria, su cabello oscuro recogido de manera profesional, y sus ojos verdes lo evaluaban con la misma intensidad que recordaba de las negociaciones difíciles. «Papá, he estado pensando mucho sobre nuestra relación», comenzó Sofía después de que ordenaron. Sus palabras eran cuidadosas pero directas. «Sé que siempre has tratado de proveer todo lo material que pudiera necesitar, pero hay cosas que el dinero no puede comprar». Hizo una pausa, bebiendo agua mientras organizaba sus pensamientos. «Quiero entender por qué nunca pudiste estar realmente presente, incluso cuando estabas físicamente ahí». La pregunta golpeó a Diego con fuerza inesperada. El monitor en su pecho registraba fielmente la aceleración de su corazón mientras buscaba una respuesta honesta. «Sofía, yo siempre pensé que trabajar duro para asegurar tu futuro era la forma más importante de amarte». Las palabras sonaban huecas, incluso para él, mientras las pronunciaba. «¿Y qué hay de Camila?», preguntó Sofía abruptamente. «Supe que la viste el lunes. Miguel me contó que habías ido al hospital». La mención de Miguel en este contexto hizo que Diego frunciera el ceño. ¿Por qué su socio estaría discutiendo su vida personal con Sofía? «No sabía que tú y Miguel mantuvieran contacto», dijo Diego cuidadosamente, tratando de entender las conexiones que aparentemente había pasado por alto. Sofía se sonrojó ligeramente. Nos hemos vuelto cercanos en los últimos meses.
Él me busca ocasionalmente para preguntarme sobre ti. Dice que está preocupado por tu bienestar. Su explicación tenía un tono defensivo que alertó todos los instintos empresariales de Diego. El resto del almuerzo transcurrió en una tensión incómoda, con Sofía expresando años de frustración contenida sobre su ausencia emocional, mientras Diego luchaba con la revelación de que Miguel aparentemente estaba cultivando una relación con su hija. Cuando se despidieron, Sofía lo abrazó brevemente, pero fue un gesto que se sintió más como obligación familiar que afecto genuino. Esa tarde, durante la prueba de esfuerzo en el hospital, Diego corrió en la caminadora eléctrica mientras los técnicos monitoreaban su respuesta cardiovascular. Con cada incremento en velocidad e inclinación, su mente se enfocaba no solo en el esfuerzo físico, sino en la metáfora obvia. Había estado corriendo toda su vida, siempre hacia metas más ambiciosas, pero nunca había considerado si estaba corriendo hacia algo valioso o simplemente huyendo de la intimidad emocional. El viernes llegó con la tensión de una cita con el destino. Diego se presentó en el consultorio de Camila puntualmente, pero esta vez llevaba consigo no solo la ansiedad por los resultados médicos, sino también las complicaciones recién descubiertas sobre Miguel y Sofía. Cuando Camila abrió la puerta para recibirlo, notó inmediatamente la tensión adicional en su postura. «Los estudios han llegado», dijo Camila una vez que estuvieron sentados en su consultorio. Sus ojos revisaban los papeles frente a ella con expresión seria. «Diego, necesitamos hablar sobre lo que hemos encontrado». El tono de su voz, más personal que en la consulta anterior, hizo que el estómago de Diego se contrajeran con anticipación. Por primera vez en décadas, estaba completamente a merced de información que no podía controlar ni manipular, dependiente de la sabiduría médica de la mujer que una vez había amado más que a su propia vida. Camila desplegó los resultados sobre su escritorio con la precisión de alguien acostumbrada a entregar noticias que cambiarían vidas para siempre. Diego observó sus movimientos, notando cómo sus manos se movían con la confianza que había desarrollado en años de práctica médica, muy diferente a la Camila insegura que recordaba de los primeros años de matrimonio, cuando ella dependía de su aprobación para cada decisión importante. «El ecocardiograma muestra una función cardíaca comprometida», comenzó Camila, señalando las imágenes en blanco y negro en su monitor. «Tu fracción de eyección está en 35%, significativamente por debajo de lo normal. El Holter reveló episodios de arritmia ventricular que explican las palpitaciones que has estado experimentando». Su voz mantenía el tono médico profesional, pero Diego detectaba la preocupación genuina que se filtraba a través de su máscara clínica. Diego estudió las imágenes de su propio corazón en la pantalla, viendo las paredes del músculo cardíaco que se movían con menos vigor del que deberían. Era extrañamente humillante ver la evidencia física de que su cuerpo, que siempre había dado por sentado, estaba fallando de maneras que su fuerza de voluntad no podía corregir. «¿Qué significa esto exactamente?», preguntó, aunque una parte de él ya sospechaba que las implicaciones eran más serias de lo que había anticipado. Había construido su vida entera sobre la premisa de que los problemas tenían soluciones, pero se estaba dando cuenta de que la medicina no funcionaba como las negociaciones empresariales. Camila cerró la carpeta y lo miró directamente. «Diego, tienes cardiomiopatía dilatada. Es una condición seria que requiere tratamiento inmediato y cambios significativos en tu estilo de vida». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Necesitarás medicamentos, pero más importante aún, deberás reducir drásticamente los niveles de estrés en tu vida».
El trabajo obsesivo que siempre ha caracterizado tu carrera está literalmente matando tu corazón. La ironía de escuchar estas palabras de Camila no se perdió en Diego. Durante años de matrimonio, ella había suplicado que redujera su carga laboral, que pasara más tiempo en casa, que priorizara su salud y su familia sobre los negocios. Ahora, como su médica, tenía la autoridad profesional para exigir exactamente lo que una vez había pedido como su esposa. ¿Cuáles son mis opciones?, preguntó Diego, tratando de mantener el control de una situación que se sentía cada vez más fuera de sus manos. Su instinto era encontrar la mejor estrategia, el plan más efectivo, la solución que le permitiera mantener todo lo que había construido mientras navegaba este nuevo desafío. Medicación para mejorar la función cardíaca, dieta estricta baja en sodio, ejercicio moderado supervisado y eliminación de todas las fuentes innecesarias de estrés, enumeró Camila. También recomiendo fuertemente terapia psicológica para aprender técnicas de manejo de estrés. Diego, esto no es negociable si quieres vivir. La palabra final colgó en el aire entre ellos como una sentencia. Por primera vez en su vida adulta, Diego enfrentaba un ultimátum que no venía de competidores o reguladores gubernamentales, sino de su propio cuerpo. La mortalidad, que siempre había sido un concepto abstracto para el futuro distante, de repente se sentía inmediata y tangible. ¿Cómo alguien desarrolla esta condición?, preguntó, aunque sospechaba que conocía la respuesta. Sus años de trabajar 18 horas diarias, de vivir con niveles de estrés que consideraba normales, de usar estimulantes para mantener el ritmo que se había impuesto, finalmente estaban cobrando su precio. Camila vaciló por un momento antes de responder. Puede ser genético, pero en tu caso, probablemente es resultado de años de estrés crónico no manejado, falta de ejercicio regular y... Se detuvo, claramente luchando con el límite entre su conocimiento médico y su conocimiento personal de él. Diego, tú sabes mejor que nadie cómo has vivido los últimos 20 años. Durante los siguientes minutos, Camila explicó el régimen de medicamentos que necesitaría comenzar inmediatamente. Beta bloqueadores, inhibidores de ACE, diuréticos, una farmacia personal que tendría que incorporar a su rutina diaria. Cada pastilla representaba una admisión de que su cuerpo necesitaba ayuda externa para funcionar, una dependencia que chocaba fundamentalmente con su identidad como hombre autopropulsado. «Quiero verte semanalmente durante el primer mes», dijo Camila mientras escribía las prescripciones. «Necesitamos monitorear cómo respondes a los medicamentos y ajustar las dosis según sea necesario». Sus ojos se encontraron con los de él brevemente. «Diego, sé que esto es difícil de aceptar, pero tienes que entender que tu vida ha cambiado permanentemente. No puedes seguir viviendo como si fueras invencible». Cuando Diego salió del consultorio esa tarde, llevaba consigo más que prescripciones médicas. Cargaba con la realización de que el hombre que había sido durante décadas ya no podía existir. En el elevador del hospital, mirando su reflejo en las puertas metálicas, vio por primera vez no al magnate hotelero imparable, sino a un hombre de 58 años cuyo corazón estaba literalmente quebrado, tanto física como metafóricamente. La primera semana con los nuevos medicamentos fue un ajuste brutal para Diego. Los beta bloqueadores que debía tomar cada mañana reducían su ritmo cardíaco de manera que se sentía permanentemente cansado, como si estuviera funcionando a media velocidad cuando toda su vida había estado acostumbrado a la aceleración constante. Las reuniones que solían energizarlo ahora lo dejaban agotado, y por primera vez en décadas comenzó a declinar compromisos sociales y empresariales. Miguel notó los cambios inmediatamente. Durante la junta del lunes por la mañana, observó con ojos calculadores cómo,
Diego se excusaba temprano, alegando fatiga. ¿Estás seguro de que estás bien, hermano?, preguntó Miguel con una preocupación que sonaba ensayada. Tal vez deberías considerar tomarte unas vacaciones. Yo podría manejar los proyectos pendientes mientras te recuperas. La oferta, aunque aparentemente benévola, activó las alarmas que Diego había desarrollado durante décadas en el mundo de los negocios. Había algo en la rapidez con que Miguel se ofrecía a asumir responsabilidades, en la forma en que sus ojos evaluaban cada muestra de debilidad, que le recordaba a tiburones detectando sangre en el agua. Esa tarde, Diego decidió hacer algo que no había hecho en años: salir temprano de la oficina. En lugar de dirigirse directamente a casa, condujo sin rumbo específico por la ciudad, permitiendo que su mente procesara los cambios que estaba experimentando. Sin proponérselo, se encontró estacionando frente a un pequeño parque en la colonia Roma que solía visitar con Camila durante los primeros años de su relación, cuando aún eran capaces de disfrutar momentos simples juntos. Se sentó en la misma banca donde solían tomar café los domingos por la mañana, observando a las familias que jugaban con sus hijos, a las parejas jóvenes que caminaban tomadas de la mano, a los ancianos que alimentaban palomas con paciencia infinita. Por primera vez en años, Diego no tenía prisa por estar en ningún otro lugar, no tenía llamadas urgentes que hacer, ni crisis que resolver. El silencio de su teléfono, que había instruido a María Elena que filtrara todas las llamadas no esenciales, se sentía extrañamente liberador. Una mujer mayor se sentó en el otro extremo de la banca, sonriéndole cortésmente antes de sacar un libro de su bolsa. Diego la observó leer con concentración absoluta, notando la serenidad en su expresión, la forma en que sus hombros se relajaban con cada página. Se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que había leído algo que no fuera reportes financieros o análisis de mercado, la última vez que había hecho algo simplemente por el placer de hacerlo. El teléfono vibró con un mensaje de Sofía. «Podemos hablar esta noche. Miguel me contó sobre tu condición médica y estoy preocupada». La intrusión de Miguel en su privacidad médica le molestó profundamente, pero también le preocupaba cómo su socio había obtenido información que Diego no había compartido con nadie excepto con Camila. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Sofía esperándolo en la sala principal. Había usado la llave que él le había dado años atrás, pero que ella raramente utilizaba. Estaba sentada en el sofá de cuero italiano, pero su postura tensa indicaba que esta no era una visita casual de reconexión familiar. «Papá, Miguel está preocupado por ti», comenzó sin preámbulos. «Dice que has estado actuando de manera extraña, que tus decisiones en el trabajo han sido erráticas». Sus ojos mostraban una mezcla de preocupación genuina y algo más que Diego no podía identificar completamente. «Miguel parece estar muy involucrado en aspectos de mi vida que no le conciernen», respondió Diego cuidadosamente. «¿Desde cuándo discutes mis asuntos médicos con un empleado?» Sofía se sonrojó. «No es solo un empleado, papá. Miguel y yo hemos desarrollado una relación. Él realmente se preocupa por tu bienestar y, por extensión, por el futuro de la empresa que algún día podría ser mi herencia». La admisión confirmó las sospechas que habían estado creciendo en la mente de Diego. «Sofía, necesitas entender algo sobre Miguel», dijo Diego, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Él es ambicioso de maneras que tú podrías no reconocer completamente. Su interés en mi salud podría no ser tan altruista como aparenta». «¿Estás sugiriendo que está usando nuestra relación?», preguntó Sofía, su voz subiendo de tono. «No todos los hombres son como tú, papá. Algunos pueden amar genuinamente sin calcular el beneficio personal». La acusación dolió más de lo que Diego esperaba,
principalmente porque reconocía la verdad en ella. Durante años había operado desde un lugar de desconfianza y cálculo, asumiendo que las motivaciones de otros eran tan transaccionales como las suyas habían llegado a ser. Pero ahora, con su mundo cambiando tan dramáticamente, comenzaba a cuestionar si su cinismo había sido protección necesaria o barrera autoimpuesta. Después de que Sofía se marchó, visiblemente molesta, Diego se sentó en su estudio con un vaso de agua en lugar de su whisky habitual, una de las muchas restricciones que sus nuevos medicamentos requerían. La casa se sentía más grande y más vacía que nunca, llena de éxitos materiales, pero desprovista de las conexiones humanas que ahora se daba cuenta de haber sacrificado sistemáticamente en el altar de su ambición profesional. La segunda consulta con Camila llegó con una atmósfera diferente. Diego había pasado la semana reflexionando no solo sobre su condición médica, sino también sobre los patrones de su vida que lo habían llevado a este punto. Cuando entró al consultorio, Camila notó inmediatamente un cambio sutil en su postura, menos rígida, más receptiva, como si hubiera bajado algunas de las defensas que normalmente llevaba como armadura invisible. «¿Cómo te has sentido con los medicamentos?», preguntó Camila mientras revisaba sus notas de la semana anterior. Llevaba una blusa color verde esmeralda bajo su bata médica, un color que Diego recordaba que siempre había favorecido porque resaltaba sus ojos. Era un detalle pequeño, pero lo hizo preguntarse si ella había elegido esa blusa conscientemente. «Cansado», admitió Diego honestamente, pero también más tranquilo, supongo. Es extraño no sentir constantemente la urgencia de estar haciendo algo productivo. Se acomodó en la silla, notando que ya no se sentaba con la rigidez formal que había caracterizado su primera visita. «Camila, necesito preguntarte algo fuera del contexto médico». Ella levantó la vista de sus notas, una expresión de cautela cruzando su rostro. «¿Qué necesitas saber? ¿Por qué nunca te volviste a casar?». La pregunta salió más directa de lo que había planeado, pero ahora que estaba dicha, no podía retirarla. «Han pasado 10 años. Eres una mujer exitosa, atractiva, inteligente. No puede ser por falta de oportunidades». Camila se recostó en su silla, sus dedos tamborileando ligeramente sobre el escritorio, en un gesto que Diego reconocía como señal de que estaba procesando emociones complejas. «Esa es una pregunta muy personal, Diego. No estoy segura de que sea apropiada en este contexto». «Tienes razón», dijo él, «pero estoy empezando a darme cuenta de que he pasado demasiado tiempo evitando conversaciones personales importantes. Mi corazón se está descomponiendo literalmente y tal vez hay una conexión entre eso y todas las cosas emocionales que he evitado enfrentar». La honestidad inesperada en su voz pareció desarmar las defensas profesionales de Camila. Sus ojos se suavizaron mientras lo estudiaba, viendo tal vez, por primera vez desde su reencuentro, rastros del hombre del que se había enamorado décadas atrás. «Me concentré en mi carrera», dijo finalmente. «Después de nuestro divorcio, necesitaba probarme a mí misma que podía construir algo significativo independientemente. Y supongo que nunca encontré a alguien que me hiciera sentir lo que una vez sentí contigo». La admisión sorprendió a ambos. Camila se sonrojó ligeramente, como si no hubiera planeado ser tan transparente. Diego sintió algo moverse en su pecho que no era arritmia médica, sino el despertar de emociones que había mantenido cuidadosamente sepultadas durante años. «Yo tampoco», dijo él suavemente. «He tenido relaciones, pero ninguna se sintió real de la manera que nosotros éramos reales, al menos al principio». Durante los siguientes minutos, hablaron con una honestidad que había estado ausente durante los últimos años de su matrimonio.
Camila le contó sobre las noches solitarias cuando comenzó su residencia médica, estudiando hasta el amanecer no solo para progresar profesionalmente, sino para evitar pensar en la vida que habían perdido juntos. Diego compartió sobre el vacío que había sentido al alcanzar cada nueva meta empresarial, como cada éxito se sentía hueco sin alguien genuino con quien compartirlo. ¿Recuerdas nuestra luna de miel en París?, preguntó Camila de repente. Esa mañana cuando nos perdimos en Montmartre y encontramos esa pequeña cafetería donde el dueño nos invitó a desayunar gratis porque éramos obviamente recién casados y felices. Diego sonrió, un gesto genuino que transformó completamente su expresión. Dijiste que era la mañana más perfecta de tu vida porque no teníamos agenda, ningún lugar donde necesitáramos estar. Y tú prometiste que construiríamos una vida llena de mañanas así. Su voz llevaba una mezcla de nostalgia y tristeza suave. Pero gradualmente, cada mañana se volvió sobre itinerarios y obligaciones y metas por alcanzar. Lo siento, dijo Diego, y las palabras llevaban el peso de años de arrepentimiento no expresado. Siento haber perdido de vista lo que realmente importaba. Siento haber elegido el éxito sobre nosotros, repetidamente. Camila lo miró durante un largo momento, sus ojos buscando sinceridad en su expresión. Diego, las disculpas no pueden cambiar el pasado, pero tal vez esta situación médica es una oportunidad para elegir diferente ahora. La consulta terminó con más preguntas que respuestas, pero por primera vez en años, Diego salió del hospital sintiendo algo que había olvidado que podía experimentar: esperanza genuina, no sobre resultados empresariales o ganancias financieras, sino sobre la posibilidad de reconexión humana real. Diego regresó a su oficina esa tarde con una perspectiva alterada que se reflejaba en cada decisión que tomaba. Cuando María Elena le presentó el itinerario habitual de reuniones consecutivas y llamadas internacionales, por primera vez en décadas, Diego la detuvo con una mano levantada. María Elena, cancela todo después de las 3 de la tarde, dijo tranquilamente, y de ahora en adelante, no programes más de 4 reuniones por día. Mi médico ha sido muy clara sobre la necesidad de reducir el estrés. Su asistente lo miró con expresión de sorpresa contenida, pero asintió profesionalmente. En los 15 años que había trabajado para él, nunca había escuchado a Diego mencionar limitaciones médicas o mostrar disposición a modificar su horario laboral por motivos de salud. Miguel apareció en su oficina 1 hora después, sin cita previa, una práctica que había desarrollado gradualmente durante los últimos meses. Su expresión mostraba una mezcla de preocupación calculada y frustración mal disimulada mientras observaba a Diego revisando documentos con un ritmo notablemente más relajado que el habitual. Diego, hermano, necesitamos hablar sobre el proyecto de Cancún, comenzó Miguel, sentándose sin esperar invitación. Los inversionistas japoneses están presionando por decisiones rápidas y ausencias recientes están generando dudas sobre nuestro compromiso. Diego levantó la vista de sus documentos, estudiando el rostro de Miguel con nueva atención. ¿Qué ausencias, Miguel? He estado en todas las reuniones importantes. Bueno, sí, pero tu energía ha sido diferente, menos agresiva. Y saliste temprano ayer y anteayer cancelaste la conferencia con los distribuidores de Guadalajara. Miguel se inclinó hacia adelante, adoptando una postura de confidencia conspirativa. Mira, sé que estás pasando por problemas de salud. Sofía está preocupada por ti y francamente yo también. La mención casual de Sofía y la forma en que Miguel asumía conocimiento íntimo de sus asuntos médicos activaron todas las alarmas empresariales
que Diego había desarrollado durante décadas de negociaciones complejas. Miguel, exactamente qué te ha contado Sofía sobre mi salud. Solo que has estado viendo a un cardiólogo, que hay algunas preocupaciones. Miguel gesticuló vagamente como si los detalles fueran irrelevantes. Lo importante es que tal vez deberías considerar delegar más responsabilidades mientras te recuperas. Yo estaría dispuesto a asumir la supervisión directa de los proyectos principales. Aprecio tu preocupación, dijo Diego lentamente, pero mi condición médica es manejable y no afecta mi capacidad de liderazgo. De hecho, los cambios que estoy haciendo podrían mejorar mi efectividad a largo plazo. La frustración en los ojos de Miguel se volvió más visible por un instante antes de que recuperara su máscara de preocupación. Solicita. Por supuesto. Solo quiero asegurarme de que la empresa esté protegida mientras navegas esto. Después de que Miguel se marchó, Diego tomó una decisión que no había considerado en años. Llamó a un investigador privado de confianza que había usado ocasionalmente para verificar antecedentes de socios potenciales. Si Miguel estaba maniobrando detrás de escenas, Diego necesitaba entender exactamente qué estaba planeando y cómo Sofía podría estar siendo manipulada en el proceso. Esa noche, en lugar de quedarse hasta las 10 en la oficina como era su costumbre, Diego llegó a casa a las 6. Su casa, que normalmente se sentía como un museo elegante pero vacío, de alguna manera se veía diferente bajo la luz dorada del atardecer que se filtraba por las ventanas. Se dirigió al jardín trasero, un espacio que raramente visitaba excepto para eventos sociales ocasionales. Mientras caminaba entre los arbustos meticulosamente mantenidos por jardineros profesionales, se dio cuenta de que no conocía los nombres de ninguna de las plantas que crecían en su propia propiedad. Todo había sido diseñado por expertos para lucir impresionante, pero nada había sido elegido por preferencia personal o conexión emocional. Su teléfono sonó con una llamada de Sofía. Papá, Miguel me dijo que tuvieron una conversación tensa hoy. Estoy preocupada de que estés siendo paranoico debido a tu condición médica. Sofía, necesitas entender algo sobre las relaciones empresariales, dijo Diego cuidadosamente. No todo el mundo que expresa preocupación tiene motivaciones puras. Miguel ha estado muy interesado en mis asuntos personales últimamente. ¿Por qué no puedes simplemente aceptar que alguien se preocupe por ti sin motivos ocultos? La voz de Sofía tenía un tono de exasperación familiar. No todo es una conspiración empresarial, papá. Después de colgar, Diego se sentó en una silla del jardín que probablemente nunca había usado antes. El aire nocturno de la Ciudad de México llevaba el aroma de jacarandas en flor, un perfume que le recordó vívidamente las noches cuando él y Camila solían caminar por su antiguo vecindario, planeando el futuro con optimismo ingenuo. Por primera vez en años, Diego se permitió imaginar una vida diferente, menos reuniones, más conversaciones significativas, tiempo para apreciar detalles simples como el canto de los pájaros al amanecer o el sabor real de la comida, en lugar de comerla mecánicamente entre llamadas de negocios. La idea era tanto aterradora como tentadora, desafiando todo lo que había creído sobre lo que constituía una vida valiosa. El investigador privado, Roberto Sánchez, había trabajado para Diego durante años con discreción impecable. Cuando se reunieron en un café discreto de la colonia Condesa, Roberto llevaba una carpeta que cambiaría fundamentalmente la perspectiva de Diego sobre su socio de negocios. Miguel Contreras ha estado más ocupado de lo que aparenta, comenzó Roberto, abriendo documentos que había organizado meticulosamente. Durante los últimos 6 meses ha tenido reuniones secretas con 3 de tus principales competidores,
También ha estado explorando líneas de crédito personales significativas y ha consultado con abogados especializados en adquisiciones hostiles. Diego sintió que su corazón, ya comprometido médicamente, se aceleraba mientras procesaba la información. ¿Qué hay de su relación con Sofía? Eso comenzó hace 4 meses, respondió Roberto, pasando una página. Pero las evidencias sugieren que fue él quien la buscó inicialmente, no una conexión casual. Ha sido muy estratégico en cultivar esa relación, particularmente después de que comenzaron tus síntomas médicos. La manipulación era más sofisticada de lo que Diego había imaginado. Miguel no solo estaba posicionándose para un golpe empresarial, sino que había identificado a Sofía como un activo emocional que podría usar para desestabilizar el juicio de Diego y potencialmente ganar apoyo familiar para cualquier cambio de liderazgo que estuviera planeando. Esa tarde, Diego tomó una decisión que habría sido impensable meses antes. Canceló todas sus reuniones y condujo al Hospital Ángeles Pedregal sin cita previa, esperando poder hablar con Camila entre sus pacientes programados. Su necesidad de consejo honesto de alguien en quien confiara había superado su orgullo profesional. Camila salió de una consulta para encontrar a Diego esperando en el área de recepción. Una expresión de vulnerabilidad genuina en su rostro que ella no había visto en décadas. ¿Está todo bien médicamente?, preguntó inmediatamente, su instinto médico activándose. No es médico, dijo Diego. Bueno, no directamente. ¿Tienes unos minutos para hablar? Necesito perspectiva de alguien que me conozca realmente, no solo como paciente. Camila lo llevó a su oficina privada, un espacio más personal que su consultorio médico. Había fotografías de sus viajes humanitarios, certificados de reconocimiento por su trabajo en comunidades marginadas y una pequeña biblioteca de libros que mezclaban textos médicos con novelas y poesía. Era un ambiente que reflejaba la mujer completa que se había vuelto, no solo la profesional exitosa. Diego le contó sobre las revelaciones de Roberto, sobre sus sospechas crecientes sobre Miguel y su preocupación por cómo Sofía estaba siendo manipulada. Camila escuchó sin interrumpir, observando cómo la vulnerabilidad había transformado la forma en que él hablaba. Menos declarativo, más reflexivo, buscando genuinamente perspectiva en lugar de simplemente presentando conclusiones. ¿Sabes lo que me sorprende de esta situación?, dijo Camila cuando terminó de hablar. No es que Miguel esté siendo manipulativo, es que tú estás pidiendo ayuda. El Diego que conocí habría manejado esto solo, habría desarrollado una contraestrategia en secreto, habría tratado de controlar cada variable. Tal vez, admitió Diego, pero ese enfoque nunca me llevó a nada realmente satisfactorio. Gané muchas batallas empresariales, pero perdí cosas que importaban más. Camila se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín del hospital. Diego, ¿has considerado que tal vez esta crisis con Miguel es una oportunidad? Una oportunidad para reevaluar qué tipo de vida quieres construir durante los años que te quedan. ¿Qué quieres decir? Tu corazón te está diciendo que reduces el estrés, que cambies tu estilo de vida. Miguel está forzando una situación que podría justificar que te alejes de la presión constante de liderar un imperio empresarial. Se volvió para mirarlo directamente. ¿Qué pasaría si en lugar de luchar para mantener el control total, consideraras una transición gradual? La idea era revolucionaria para alguien cuya identidad había estado tan entrelazada con el control empresarial. Pero mientras Camila hablaba, Diego comenzó a visualizar posibilidades que nunca había considerado. Más tiempo para relaciones genuinas, oportunidad de reparar su relación con Sofía, espacio para explorar aspectos de sí mismo que había suprimido durante décadas. ¿Y si Miguel gana?, preguntó Diego. ¿Ganar qué, exactamente?, respondió Camila.
El derecho a trabajar 18 horas al día, a vivir con estrés constante, a sacrificar salud y relaciones por números en una cuenta bancaria. Tal vez la verdadera victoria sería encontrar una forma de vida que no esté matando literalmente tu corazón. Cuando Diego salió del hospital esa tarde, llevaba consigo una perspectiva completamente diferente sobre su crisis actual. En lugar de ver la situación como una amenaza que debía combatir, comenzó a considerarla como una oportunidad para finalmente construir la vida que había estado posponiendo durante décadas. Una vida donde el éxito se mediría en conexiones humanas genuinas, en lugar de conquistas empresariales. La confrontación con Miguel llegó más pronto de lo esperado. El lunes por la mañana, Diego encontró a su socio en su oficina antes de las 7, revisando documentos del escritorio con una familiaridad que había cruzado todos los límites profesionales apropiados. Miguel se sobresaltó cuando Diego entró, pero rápidamente compuso una expresión de naturalidad forzada. «Buenos días, hermano. Llegué temprano para revisar los contratos de Guadalajara antes de la junta», dijo Miguel, pero había algo en su postura que sugería que había estado buscando algo más específico que documentos rutinarios. «Miguel, creo que es hora de que tengamos una conversación honesta», dijo Diego, cerrando la puerta de su oficina y activando el seguro. Su tono era calmado pero firme, muy diferente a la agresividad empresarial que habría empleado en el pasado. «Sé sobre tus reuniones con la competencia. Sé sobre las consultas con abogados especializados en adquisiciones. Y sé que tu relación con Sofía no fue la coincidencia romántica que ambos han presentado». La máscara de sorpresa inocente de Miguel se desplomó gradualmente, revelando una expresión más calculadora que Diego había estado viendo en fragmentos durante meses. «No sé de qué estás hablando, Diego. Tu paranoia médica está afectando tu juicio. Roberto Sánchez es muy minucioso en su trabajo», respondió Diego tranquilamente. «Tengo documentación completa de todas tus actividades durante los últimos 6 meses. La pregunta no es si has estado planeando un golpe empresarial, sino por qué sentiste la necesidad de involucrar a mi hija en tus maniobras». Miguel se levantó de la silla, su postura volviéndose más defensiva. «Sofía es una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones sobre sus relaciones. Si hemos desarrollado una conexión genuina, eso no es parte de ninguna conspiración empresarial. Una conexión genuina que casualmente comenzó justo cuando mis síntomas médicos se volvieron evidentes». Diego mantuvo su voz controlada, pero había acero en sus palabras. «Miguel, he respetado tu ambición porque la reconozco en mí mismo, pero usar a Sofía como peón emocional cruza una línea que no puedo tolerar». La conversación que siguió fue una revelación para ambos hombres. Miguel, dándose cuenta de que su plan había sido descubierto, abandonó finalmente toda pretensión de lealtad. Había estado planeando aprovechar cualquier incapacidad médica de Diego para consolidar control de la empresa, con Sofía como su aliada involuntaria y eventual validación familiar para sus acciones. «La empresa necesita liderazgo joven, dinámico», argumentó Miguel. «Tú has construido algo impresionante, pero tu salud está fallando. Es hora de pasar la antorcha a alguien que pueda llevarlo al siguiente nivel». «Tienes razón en que necesito hacer cambios», dijo Diego, sorprendiendo a Miguel con su acuerdo parcial. «Pero esos cambios serán en mis términos, no como resultado de manipulación y traición». La resolución llegó más rápidamente de lo que Miguel había anticipado. Diego le ofreció una compensación generosa por su participación en la empresa, junto con referencias excelentes para oportunidades futuras, pero su asociación terminaría inmediatamente. No habría batalla legal prolongada ni guerra empresarial pública.
simplemente una separación profesional limpia que protegería a ambos. Miguel aceptó la oferta, reconociendo que una lucha prolongada contra alguien con los recursos de Diego sería costosa y potencialmente destructiva para su carrera futura. Pero antes de marcharse, hizo un último comentario calculado. Sofía no va a entender esto, Diego. Ella cree que estamos enamorados. Entonces tendrás la oportunidad de demostrar si realmente te importa su bienestar o si solo era conveniente para tus planes, respondió Diego. Si tus sentimientos son genuinos, encontrarás una forma de continuar la relación sin usar mi empresa como plataforma. Si no lo son, Sofía descubrirá tu verdadera naturaleza eventualmente. Esa tarde, después de que Miguel limpiara su oficina y se marchara, Diego se sentó en silencio en su despacho. Por primera vez en años, se sintió completamente solo en el edificio que había construido, pero extrañamente, no se sentía solitario. La eliminación de la traición activa de su círculo íntimo había creado un espacio para claridad que no había experimentado en meses. Tomó su teléfono y marcó el número de Camila. ¿Tienes tiempo para una conversación no médica esta noche?, preguntó cuando ella respondió. Creo que he tomado la primera decisión, importante basada en lo que realmente quiero, en lugar de lo que siento que debo hacer. Camila aceptó encontrarse con Diego en un pequeño restaurante de la colonia Roma, el mismo lugar donde habían tenido su primera cita 30 años atrás. La elección del lugar no fue accidental. Diego había comenzado a entender el valor de los simbolismos emocionales que una vez había desestimado como sentimentalismos inútiles. Cuando Camila llegó, vestía un vestido azul marino simple pero elegante, y había algo en su forma de moverse que sugería que esta cena tenía un significado especial para ella también. Se había tomado tiempo extra para arreglarse, había elegido el perfume sutil que Diego recordaba de sus días de matrimonio y llevaba los aretes de perlas que él le había regalado en su 5º aniversario. «Te ves diferente», observó Camila cuando se sentaron en una mesa junto a la ventana. «Más relajado, menos blindado». «Me siento diferente», admitió Diego. Despedir a Miguel fue liberador de maneras que no esperaba. Durante meses he estado sintiendo que algo estaba mal en mi círculo cercano, pero no podía identificar exactamente qué. Durante la cena, Diego le contó sobre la confrontación con Miguel, sobre la decisión de terminar la sociedad limpiamente y sobre su creciente realización de que había estado operando desde un lugar de desconfianza crónica que había envenenado muchas de sus relaciones. Camila escuchó con la atención profunda que él recordaba de sus conversaciones más íntimas durante el matrimonio. «¿Y qué hay de Sofía?», preguntó Camila. «Debe estar devastada». «La llamé esta tarde», respondió Diego, sus ojos mostrando una tristeza genuina. «Está furiosa conmigo, convencida de que he destruido su felicidad por paranoia empresarial. Dice que Miguel es diferente cuando están solos, que realmente la ama». «Tal vez lo hace», dijo Camila suavemente. «Las motivaciones humanas pueden ser complejas, Diego. Es posible que Miguel haya comenzado acercándose a Sofía por razones calculadas, pero desarrollado sentimientos genuinos en el proceso». La observación era típicamente generosa de Camila, y recordó a Diego por qué se había enamorado de ella originalmente. Su capacidad para ver matices humanos en situaciones donde él solo veía blanco o negro había sido una de las cualidades que más había valorado y, paradójicamente, más había resistido durante su matrimonio. «He estado pensando mucho sobre nosotros», dijo Diego cuando llegó el postre que ninguno de los dos tocó. «Sobre los errores que cometí, sobre las oportunidades que perdí por estar tan enfocado en construir un imperio que perdí de vista por qué quería construirlo en primer lugar». Camila jugó con su servilleta.
una señal nerviosa que Diego reconocía. «Diego, necesitas entender que no podemos simplemente regresar a donde estábamos antes. Somos personas diferentes ahora. Yo he construido una vida independiente, una carrera que me define, una identidad que no depende de ser la esposa de alguien exitoso». «Lo sé», dijo él, «y esa independencia, esa fortaleza que has desarrollado, me atrae aún más que la mujer joven de la que me enamoré. No quiero que regreses a ser quien eras. Quiero conocer a la mujer en que te has convertido». La honestidad en su voz la sorprendió. Durante años de matrimonio, Diego había operado desde un lugar de certeza que raramente admitía crecimiento o cambio en otros. Ver que ahora podía valorar genuinamente la evolución de ella era una revelación sobre su propio crecimiento emocional. «¿Y qué hay de tu carrera?», preguntó Camila. «Tu empresa ha sido tu identidad durante décadas. ¿Puedes realmente cambiar fundamentalmente quién has sido?». Diego consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Mi médica me ha dicho que necesito reducir el estrés significativamente si quiero vivir más que unos pocos años más. Puedo elegir aferrarme a un estilo de vida que literalmente está matando mi corazón, o puedo usar esta crisis como catalizador para construir algo diferente». «¿Cómo qué?». «He estado investigando fundaciones médicas que necesitan financiamiento», dijo Diego. «Organizaciones que proporcionan atención cardíaca a comunidades de bajos recursos. Pensé que tal vez podríamos trabajar juntos en algo así, combinar mi experiencia empresarial con tu conocimiento médico para crear algo que realmente importe». La propuesta era completamente inesperada. Camila lo miró con nueva atención, evaluando si esta era otra estrategia calculada o una oferta genuina de colaboración que respetara su expertise profesional. «Sería una sociedad entre iguales», continuó Diego. «No estaría tratando de dirigir o controlar tu trabajo médico. Estaría aprendiendo de ti, siguiendo tu liderazgo en áreas donde tienes más conocimiento que yo». Por primera vez en la noche, Camila sonrió genuinamente. Eso sí sería un cambio revolucionario para Diego Herrera. Cuando terminaron la cena, caminaron lentamente hacia sus automóviles estacionados en la misma cuadra. El aire nocturno de la Ciudad de México llevaba el aroma de flores nocturnas y la promesa de lluvia, creando una atmósfera que invitaba a conversaciones prolongadas y reconexiones graduales. La tercera consulta médica llegó con resultados inesperadamente alarmantes. Los análisis de sangre de Diego mostraban marcadores que indicaban un deterioro más rápido de lo que Camila había anticipado inicialmente. Mientras revisaba los números en su pantalla, su expresión profesional no pudo ocultar completamente la preocupación que sentía tanto como médica como por alguien que una vez había amado profundamente. «Diego, necesitamos discutir opciones más agresivas de tratamiento», dijo Camila, su voz manteniendo el tono médico profesional, aunque sus manos temblaran ligeramente al organizar los documentos. «Los medicamentos actuales no están siendo suficientes para estabilizar tu condición». Diego había notado que su fatiga había empeorado durante las últimas 2 semanas, que subir las escaleras en su casa lo dejaba sin aliento y que había tenido episodios de mareo más frecuentes. Pero había atribuido estos síntomas al estrés de la situación con Miguel y los cambios en su rutina laboral. «¿Qué tipo de opciones más agresivas?», preguntó, aunque una parte de él ya sospechaba que las respuestas no serían las que quería escuchar. Camila se recostó en su silla, eligiendo sus palabras con el cuidado de alguien que había entregado noticias difíciles miles de veces, pero nunca a alguien con quien había compartido 15 años de matrimonio. En casos como el tuyo, cuando la terapia médica convencional no es suficiente, necesitamos considerar intervenciones más invasivas.
dispositivos de asistencia ventricular o, en casos severos, trasplante cardíaco. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua silenciosa, creando ondas de impacto que se extendían mucho más allá del consultorio médico. Diego sintió como si el mundo hubiera cambiado fundamentalmente en el espacio de una oración, transformando lo que había considerado un problema médico manejable en una crisis existencial completa. «¿Trasplante?», repitió, la palabra sintiéndose extraña. En su boca, ¿qué tan probable es que necesite algo tan drástico? Depende de cómo respondas a las modificaciones que voy a hacer en tu tratamiento durante las próximas semanas, explicó Camila. Pero Diego, necesitas entender que estamos en territorio serio ahora. No podemos seguir tratando esto como una inconveniencia que manejar entre reuniones de negocios. Durante los siguientes 30 minutos, Camila explicó los procedimientos que tendrían que considerar, las listas de espera para trasplantes, los criterios de elegibilidad y las realidades brutales de la medicina de trasplantes en México. Diego escuchó con la intensidad que una vez había reservado para las negociaciones más importantes de su carrera, pero ahora las apostas eran infinitamente más personales. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Camila cuando llegaron al final de la explicación médica formal. Su voz había bajado a un tono más íntimo, cruzando levemente la línea entre profesional y personal. «He estado siguiendo investigación experimental sobre trasplantes de corazón de donantes vivos. Procedimientos donde es posible trasplantar porciones del corazón en lugar del órgano completo». Diego la miró con nueva atención, detectando algo en su expresión que sugería que esta no era simplemente información médica general. «¿Qué estás diciendo exactamente?» «Estoy diciendo que he estado explorando todas las opciones posibles para tu caso», respondió Camila cuidadosamente, «incluyendo algunas que serían personalmente complicadas para mí como tu médica». La implicación de sus palabras era demasiado significativa para procesar completamente en el momento. Diego se quedó sentado en silencio, entendiendo gradualmente que Camila había estado investigando la posibilidad de ser ella misma una donante, una consideración que cruzaba todas las líneas entre lo profesional y lo personal, de maneras que ningún código médico podía abordar adecuadamente. «Camila, no puedes estar considerando», comenzó Diego. «No estoy considerando nada definitivamente», lo interrumpió. «Estoy explorando opciones médicas para mi paciente, y resultó que algunas de esas opciones involucran factores que complican nuestra situación personal». El resto de la consulta transcurrió en una tensión emocional que ninguno de los dos sabía completamente cómo manejar. Habían pasado de la reconexión gradual de las últimas semanas a enfrentar la posibilidad de que la vida de Diego dependiera literalmente del sacrificio físico de Camila, una situación que ninguna cantidad de experiencia médica o empresarial los había preparado para navegar. Cuando Diego salió del hospital esa tarde, llevaba consigo una nueva comprensión de lo que significaba la vulnerabilidad absoluta. Por primera vez en su vida adulta, su futuro dependía completamente de factores fuera de su control. La función de su corazón, la disponibilidad de donantes y potencialmente la disposición de la mujer que una vez había perdido por su incapacidad de vulnerability a arriesgar su propia vida por la de él. El paisaje emocional entre ellos había cambiado irreversiblemente, llevando su reconexión a territorio que ninguno había anticipado explorar cuando se reencontraron en ese primer día en el consultorio médico. Los días que siguieron a la revelación médica pasaron en una nebulosa surreal para Diego. La realidad de que necesitaría un trasplante cardíaco había transformado cada momento ordinario en algo precioso y frágil,
Se encontraba observando detalles que nunca había notado antes. La forma en que la luz matutina se filtraba a través de las cortinas de su casa, el sonido de la lluvia contra las ventanas, la textura de la tela de sus camisas contra su piel. Sofía llegó a visitarlo inesperadamente un miércoles por la tarde, su rostro mostrando una mezcla compleja de enfado residual y preocupación genuina. Miguel había desaparecido de su vida tan abruptamente como había aparecido, confirmando las sospechas de Diego sobre la naturaleza calculada de su interés romántico. Pero ver a su padre en un estado de vulnerabilidad médica real había obligado a Sofía a confrontar sus propios sentimientos sobre la relación entre ellos. «Papá, necesito que hablemos honestamente», dijo Sofía, sentándose frente a él en el estudio que una vez había sido un santuario de poder empresarial, pero que ahora se sentía como un espacio de reflexión contemplativa. «Miguel se marchó sin explicaciones después de que terminaste su contrato. Me usó, ¿verdad?» Diego estudió el rostro de su hija, viendo por primera vez en años rastros de la niña que había sido antes de que las ausencias paternas y las heridas emocionales crearan distancia entre ellos. «Sofía, creo que Miguel desarrolló sentimientos reales por ti, pero su motivación inicial fue definitivamente estratégica. Lo siento por haberte puesto en esa posición». «No fue tu culpa», dijo Sofía, sorprendiendo a Diego con su honestidad. «Yo quería creer que alguien me vería como algo más que la hija rica de un empresario exitoso. Miguel me hacía sentir especial de maneras que tú nunca pudiste». La acusación implícita dolió, pero Diego la aceptó como válida. Durante años había sido tan consumido por construcción de éxito externo que había fallado en crear conexiones emocionales significativas con las personas que más importaban en su vida. «Sofía, sé que he sido un padre ausente», dijo Diego. «Siempre pensé que proveerte con todas las ventajas materiales era suficiente. Pero ahora me doy cuenta de que te privé de algo más importante, mi presencia emocional genuina». Durante las siguientes 2 horas, padre e hija tuvieron la conversación más honesta de sus vidas adultas. Sofía expresó años de frustración, sobre sentirse ignorada, sobre competir con reuniones de negocios por la atención de su padre, sobre crecer sintiéndose valiosa solo por su conexión con el éxito de él en lugar de por quien era como persona individual. Diego escuchó sin defenderse, sin hacer excusas, simplemente absorbiendo la realidad del dolor que había causado por sus prioridades mal colocadas. Por primera vez, entendió completamente el costo humano de su obsesión empresarial. «¿Y qué hay de Camila?», preguntó Sofía eventualmente. «Supe que han estado pasando tiempo juntos fuera del hospital». «Estamos explorando si es posible construir algo nuevo», admitió Diego. «Pero todo es complicado por mi condición médica y por la historia entre nosotros». Sofía asintió pensativamente. «Siempre la quise más que a cualquiera de tus otras novias después del divorcio. Ella me veía como persona completa, no solo como tu hija. Y creo que tú eras mejor persona cuando estabas con ella». Esa noche, Diego recibió una llamada de Camila que cambiaría todo nuevamente. Su voz tenía una urgencia controlada que inmediatamente alertó a Diego de que algo significativo había ocurrido. «Diego, necesitas venir al hospital mañana temprano», dijo Camila. «Hemos recibido resultados de las pruebas de compatibilidad que ordené la semana pasada. Hay desarrollos que necesitamos discutir en persona». «¿Buenos o malos desarrollos?», preguntó Diego, aunque el tono de Camila sugería que la respuesta no sería simple. «Complicados», respondió ella. «Diego, resulta que soy compatible como donante parcial para el procedimiento experimental que mencioné. Los marcadores genéticos coinciden de manera casi perfecta.
El silencio que siguió estaba cargado con las implicaciones de lo que esto significaba para ambos. Camila había confirmado no solo que el procedimiento era médicamente posible, sino que ella había avanzado lo suficiente en la investigación como para someterse a las pruebas de compatibilidad, cruzando definitivamente la línea entre médica profesional y potencial salvadora personal. «Camila, no puedes considerar seriamente», comenzó Diego. «Podemos discutirlo mañana», lo interrumpió gentilmente. «Necesitamos revisar todas las opciones, todos los riesgos, todas las implicaciones. Pero Diego, quiero que sepas que he tomado esta decisión con pleno conocimiento de lo que significa, tanto médica como personalmente». La mañana del encuentro final llegó con una claridad cristalina que Diego había aprendido a asociar con momentos de transformación definitiva. Mientras se dirigía al Hospital Ángeles Pedregal, cada semáforo, cada calle familiar, parecía cargada con la gravedad de las decisiones que se tomarían ese día. Camila lo esperaba en su consultorio, pero había invitado también al doctor Raúl Mendoza, el cirujano cardiovascular más respetado de México, para presentar oficialmente la propuesta del procedimiento experimental. La presencia del especialista convirtió la reunión en algo formal, médico, alejado del territorio emocional complejo que había caracterizado sus encuentros recientes. «Señor Herrera», comenzó el doctor Mendoza, «la doctora Vázquez me ha consultado sobre un procedimiento que raramente realizamos: trasplante parcial de corazón de donante vivo. En su caso específico, debido a la naturaleza de su cardiomiopatía y la compatibilidad excepcional con la doctora Vázquez, el procedimiento tiene una probabilidad de éxito del 85%. Diego escuchó los detalles técnicos con la concentración que una vez había reservado para las negociaciones más importantes de su carrera, pero ahora las palabras llevaban un peso existencial que ninguna transacción empresarial había tenido jamás. El procedimiento requeriría que Camila donara aproximadamente el 30% de su músculo cardíaco, un sacrificio que cambiaría permanentemente su propia capacidad física, aunque no amenazara su vida. ¿Y los riesgos para la doctora Vázquez?, preguntó Diego, dirigiéndose directamente al doctor Mendoza, pero observando el rostro de Camila. «Significativos pero manejables», respondió el cirujano. «Tendría limitaciones cardíacas permanentes, no podría participar en actividades físicamente demandantes y necesitaría monitoreo médico de por vida, pero podría mantener una vida profesional normal y una expectativa de vida cerca de lo normal». Camila había estado escuchando en silencio, pero cuando el doctor Mendoza terminó su explicación técnica, habló con la autoridad de alguien que había tomado una decisión después de consideración cuidadosa. «Diego, he pasado semanas evaluando esta opción», dijo. «No es una decisión impulsiva o basada en sentimientos nostálgicos sobre nuestro pasado. Es una elección médica informada de una profesional que entiende completamente los riesgos y beneficios. Pero también es una decisión personal de alguien que una vez amé más que a mi propia vida», respondió Diego. «Camila, no puedo aceptar que sacrifiques tu salud por la mía, especialmente considerando cómo terminó nuestro matrimonio. Precisamente por cómo terminó nuestro matrimonio es que puedo hacer esto», dijo Camila, sorprendiendo a ambos hombres con su lógica. «Durante años viví con el miedo constante de perderte debido a tu estilo de vida autodestructivo. Ahora tengo la oportunidad de hacer algo concreto para salvarte, no como tu esposa, sino como médica y como alguien que ha encontrado paz con nuestro pasado». La conversación que siguió exploró todas las alternativas: listas de espera para trasplantes de donantes fallecidos, otros procedimientos experimentales, la posibilidad de buscar tratamiento en Estados Unidos o Europa,
pero gradualmente se hizo claro que el procedimiento con Camila ofrecía la mejor combinación de probabilidades de éxito y disponibilidad inmediata. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente Diego, aunque todos en la habitación entendían que el tiempo era un lujo que su condición no permitía indefinidamente. «Por supuesto», respondió el doctor Mendoza. «Pero, señor Herrera, si van a proceder, necesitaríamos programar la cirugía dentro de las próximas 2 semanas». Esa tarde, Diego y Camila caminaron juntos por el jardín del hospital, un espacio que se había vuelto significativo en su reconexión gradual. El silencio entre ellos no era incómodo, sino reflexivo, cargado con décadas de historia compartida y la enormidad de la decisión que enfrentaban. «¿Por qué estás dispuesta a hacer esto?», preguntó finalmente Diego, deteniéndose junto a una fuente donde el sonido del agua creaba una privacidad natural para la conversación. Camila consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Porque he aprendido que el amor verdadero no es posesivo o condicional. Puedo amarte lo suficiente como para salvarte sin necesidad de que eso nos lleve de regreso a donde estábamos antes. Puedo hacer esto como un regalo sin expectativas de reciprocidad romántica». Diego la tomó de las manos, notando cómo se sentían familiares y diferentes al mismo tiempo, marcadas por años de trabajo médico, pero conservando la suavidad que recordaba de su juventud compartida. «Si haces esto», dijo, «dedicaré cada día que me quede a ser el hombre que merecías que fuera cuando estábamos casados, no como una deuda hacia ti, sino porque finalmente entiendo qué tipo de vida vale la pena vivir». La decisión se tomó en ese momento, sin palabras adicionales, sellada por un abrazo que llevaba el peso de una historia completa y la promesa de un futuro redefinido por la gracia, el perdón y la comprensión madura de lo que significa realmente amar a alguien. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.